Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la conferencia virtual del Instituto Santa Lucía, Brecha de Género, Desigualdad Laboral y Pensiones. Hoy es nuestra primera conferencia virtual en 2021 y queremos centrarla en un tema que consideramos de máxima actualidad, como es la brecha de género. Según análisis recientes, se ha cuantificado que los salarios medios de las mujeres son inferiores a los de los hombres por igual trabajo o trabajo de igual valor, de manera que el salario medio de las mujeres pues debe incrementarse en un 22% para equipararse al salario medio de los hombres. Esta brecha salarial, además, solo se ha reducido muy poquito, un 1% en los últimos 5 años, ¿no? Y esta brecha salarial, además, se traslada también a las pensiones y estamos en un momento de cambios legislativos para ver cómo se puede reducir. Para hablar de este tema tenemos a 4 verdaderas expertas en la materia y que van a debatir sobre este asunto. Para moderar la charla está con nosotros Mireia García, que es la directora de Recursos Humanos del Grupo Santa Lucía. Agradezco a las 4 su disposición, su colaboración y doy paso a Mireia para que nos haga la presentación de las ponentes y comience el debate. Buenos días, Mireia, y muchas gracias por ayudarnos y por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias, Jimmy, y sobre todo buenos días pues a las personas que estáis ahí, que ahora mismo en este tipo de eventos os damos la bienvenida. Somos pues cerca de 300 personas, pero cada uno detrás de nuestra pantalla, ¿no? Pero sí queríamos comentarlo y también sabemos que estáis ahí 15 medios de comunicación, así que os damos también las gracias a todos. Yo voy a presentar ya a nuestras invitadas al Instituto Santa Lucía, que son Mercedes Valcárcel, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, directora general de la Fundación Generation Spain y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía. Bienvenida, Mercedes. También está con nosotros Mercedes Ayuso, que es catedrática de Estadística Actuarial en la Universidad de Barcelona y miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Hola, Mercedes, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también nos acompaña Luisa Fuster, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Luisa. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar nuestra charla y sí quería deciros a los asistentes que estáis ahí que tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Dejaremos al final un espacio para vuestras preguntas y nos las podéis escribir en el botón que hay abajo de vuestra pantalla indicando a qué persona hacéis las preguntas y al final las retomaremos. Así que, bueno, vamos allá. Nos lo decía Jimmy, bueno, pues estamos oyendo hablar de brecha de género continuamente. Yo quería preguntaros lo primero, ¿qué es desde vuestro punto de vista y a qué se debe y cuáles son las raíces? ¿Por qué existe? Así que me gustaría que nos contestarais las 3. Empezáis como queréis. Bueno, si queréis empiezo yo. La brecha de género, sí se habla mucho de ella y, bueno, podríamos decir que hay una brecha de género en el mercado laboral, ¿no? Y que tiene diversos componentes. Como Jimmy nos ha dicho, pues un número así agregado, ¿no? De cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres y detrás de ello hay, pues, no solo la diferencia, digamos, que se da en el salario por hora, ¿no? De trabajo, que sería la unidad, ¿no? La que mejor se mediría esa diferencia en cómo se paga, cómo se remunera el trabajo de hombres y mujeres, sino que ahí en ese número agregado que ha dado Jimmy, pues también hay diferencias en horas de trabajo y que a veces pues se ve en la diferencia de pago, ¿no? De lo que cobramos al mes, ¿no? Que sería esa medida agregada. Entonces hay que tener un poco de precisión, ¿no? Cuando hablamos de diferencia en cómo se remunera el trabajo de hombres y mujeres, ¿no? Precisar y calcular cuál es la brecha en el salario, digamos, por hora, ¿no? Que sería una mejor medida. Pero no solo hay diferencias en cómo se remunera el trabajo de hombres y mujeres, sino que también observamos brecha en la participación en el mercado de trabajo. En cuanto participa la mujer en relación al hombre y también en la duración de la jornada laboral, cuántas horas trabaja
la mujer respecto al hombre. Y ahí, en esos 3 componentes, hay diferencias. O sea, hay brecha en cuánto se remunera la hora de trabajo, en cuántas horas trabaja la mujer respecto al hombre, trabaja menos y también participa menos. Y bueno, ¿cuáles son las raíces? Pues son diversas, ¿no? Un componente muy importante, un factor que distintos estudios han demostrado para España y para otros países, es que esta brecha en el mercado laboral, que tiene estos distintos componentes que os decía, se agranda cuando aparecen los hijos en la familia. Tener niños está muy relacionado con que la mujer participe menos y que trabaje menos horas. Y esos 2 componentes, ¿no?, de lo que sería la participación de la mujer en el mercado de trabajo también tiene consecuencias sobre el salario. Y bueno, esto también da lugar a debate porque yo os estoy diciendo una dirección, ¿no? El que trabajemos menos horas o que se participe menos puede llevar consigo que se cobremos menos por hora, pero también se puede argumentar la dirección contraria. Si hay menos remuneración por hora, también hay menos incentivos a poner más horas en el trabajo, ¿no? Entonces, todos estos elementos están relacionados, pero mirando así crudamente a los datos, lo que vemos es que hay brecha en la remuneración por hora, hay brecha en las horas de trabajo y hay brecha en la participación. Y todo ello está relacionado con los hijos, con tener niños. Y ahí os dejo, si queréis añadir cosas, yo puedo seguir, pero... Bueno, si queréis, Mercedes, yo voy a ser Merche, para todos los que nos estéis oyendo, porque somos 2 Mercedes, también es casualidad, ¿no? Bueno, yo un poco también a colación, ¿no?, de lo que está diciendo Luisa, creo que hablar de brecha de género en realidad implica hablar de mucho, ¿no? Implica hablar de un conjunto de condiciones, yo diría sociodemográficas, socioeconómicas, con todas las connotaciones que rodean al sexo, ¿no? Es decir, la definición de género es una definición que no tiene por qué ser sencilla, ¿no? Y la manera de acotarlo normalmente va por ahí, ¿no? Por decir qué rodea a la mujer y qué rodea al hombre, si queremos hacer análisis. Y luego esto es muy amplio, yo creo que ya se ve, ¿no? Yo creo que hablar de brecha de género... al menos si nos focalizamos en la literatura, nos lleva de primera mano lo que nos está diciendo Luisa, ¿no? Es decir, al mercado laboral propiamente dicho, a cómo la mujer se inserta en el mercado laboral. Y todo esto hay que relacionarlo también con la historia, ¿no?, de cada país en general, ¿no? Yo creo que en España hablar de brecha de género nos lleva, pues, a un momento muy relevante en el tiempo y muy vinculado con determinados hechos adicionales, que es el nacimiento de nuestro sistema de pensiones, ¿no? Yo ahora me voy a focalizar en lo que serían pensiones, pero sí que es cierto que cuando nace nuestro sistema de pensiones, laboralmente hablando, la mujer está en una situación en la que su inserción en mercado laboral propiamente dicho, pues no sé si llamarlo bajo, pero yo creo que todos lo tenemos claro. Y ese ha sido un devenir que probablemente es lo que nos lleva al momento actual, ¿no? Es decir, cuando hablamos de brecha de género en pensiones, hablamos de una situación, y yo creo que es bueno ya decirlo y no me voy a enrollar para que podamos hablar todos, pero sí que es verdad que nos lleva a una situación en la que, primero, legalmente no hay discriminación en género, es decir, esto es importante decirlo porque la ley en ningún momento habla, por ejemplo, de pensiones en términos de hombres y mujeres. Cuidado que hay países en los que, por ejemplo, la edad de jubilación cada vez menos, es verdad que sé que se está confluyendo en nada común, pero hay países en los que hay una edad de jubilación distinta, en España no, por tanto, este punto de partida, al menos en edad de jubilación, es el mismo, pero sí que es verdad que estamos afrontando 2 colectivos en los cuales las vidas laborales pues son notablemente distintas. Entonces, son distintas por esto que estoy intentando transmitir, ¿no? Porque no se insertan igual o no se insertaban igual en el mercado laboral y además cuando se han insertado pues igual ya son edades tardías que hacen que las carreras laborales sean cortas. Yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de pensiones, que quizás es lo que yo me siento como con más precisión a la hora de hablar, ¿de acuerdo?
es importante tener en cuenta esto para después continuar el debate, ¿no? Es decir, el hecho de que estamos afrontando dos colectivos que llevan vidas laborales, o llevaban hasta ahora por lo menos vidas laborales muy distintas, con lo que eso conlleva. Yo por mi parte, apalancándome sobre lo que han comentado Luisa y Merche, me gustaría comentar que la brecha de género no es solo brecha salarial o brecha de pensiones consecuencia de la brecha previa salarial. La brecha de género, como comentaba Mercedes, bueno, pues incluye un montón de elementos sociodemográficos distintos. Implica disparidad en el acceso a determinados recursos, implica disparidad de oportunidades y finalmente lo que es la brecha salarial o la brecha en las pensiones no es más que una consecuencia de eso. Dicho esto, yo creo que la educación y la formación que permite acceder a trabajos mejor remunerados, primero acceder a trabajos, segundo acceder a trabajos mejor remunerados y tercero acceder a trabajos que te permiten mayor flexibilidad para compatibilizar distintas situaciones personales en distintos momentos vitales, contribuyen activamente a que todo esto se reduzca. ¿Y qué estamos observando o qué está sucediendo desde el punto de vista de la educación? Que existen ciertos sesgos que siguen haciendo que las mujeres, a pesar de que en la actualidad estemos en un porcentaje superior en el ámbito universitario y egresemos en un porcentaje superior en el ámbito universitario, sigamos teniendo dificultades para acceder a determinados puestos de trabajo mejor remunerados o que nos permitan mayor flexibilidad de cara a nuestras distintas situaciones personales en la vida laboral. Con lo cual yo creo que también es importante dar el paso atrás y decir, visto que las pensiones es el último capítulo, la parte previa es toda la parte laboral, qué elementos están condicionando dentro de esta brecha de género que no son puramente económicos, a que se acaben dando las dos situaciones posteriores y van ligados a el perfil formativo de las mujeres, su capacidad de acceso a determinados sectores formativos en algunos casos y también la evolución del mercado de trabajo que se está moviendo hacia un ámbito que históricamente, igual que comentaba Merche, que cuando se creó el sistema de pensiones había pocas mujeres dentro de la población activa y trabajando, bueno, pues estamos en un momento en el cual lo que se está demandando de forma prioritaria en el mercado laboral en distintas profesiones, no solo en las puramente tecnológicas, es una serie de competencias que históricamente no estaban asociadas a las mujeres, con lo cual hay ahí también una limitación que está perjudicando que se vaya cerrando la brecha, ya no solo su existencia, que es una realidad, sino su mejora en el medio plazo. Si me dejáis yo, bueno, no sé si Mireia querías, sí, porque viene al hilo de lo que nos decía Mercedes sobre la educación y también hablabas de la flexibilidad, ¿no? entre los distintos puestos de trabajo. Yo quería comentaros que, bueno, que España, bueno, todos sabemos, ha cambiado muchísimo, ¿no? En los últimos, de los años 70 hasta ahora, la mujer ha aumentado muchísimo la participación en el mercado de trabajo y ha aumentado muchísimo los niveles de educación. Y eso, sin duda, se va a ver reflejado en el futuro en que vamos a ver pensiones más altas a las mujeres y disminución en la brecha en las pensiones. Pero también implica que actualmente pues, se vea reflejado en una disminución de la brecha de género. Pero hay algo interesante, mirando un artículo de Bridusa, Angel y Conde Ruiz y coautores, no me acuerdo, reciente de España, que ellos muestran, fijaros que la brecha salarial no disminuye con el nivel de educación. O sea, tenemos brecha de género para todos los niveles de educación y también para distintas ocupaciones. Tampoco es que varíe mucho con las ocupaciones. O sea, que hay en diversas ocupaciones, distintos niveles de educación, tenemos brecha de género. Y similar. O sea que eso que nos está diciendo, que
hay algo más ahí, aparte de la educación, aparte de que acceder a mejores puestos de trabajo, o sea, mejores puestos de trabajo quiero decir mejor remuneración, que sabemos que en esos puestos de trabajo trabajan más frecuente los hombres que las mujeres y eso se ve en la brecha de género agregada salarial, pero es que en cada una de estas ocupaciones hay una brecha de género salarial similar. Y eso quiere decir que hay algo más, que no es solamente poder acceder, tener más educación y acceder a esos puestos de trabajo, sino dentro de cada uno de estos puestos de trabajo hay una brecha. Entonces, ahí una de las razones que yo creo que hay detrás de esa brecha dentro de cada ocupación es que el dedicar más horas al puesto de trabajo tiene un efecto sobre el salario que cobramos, ¿no? Y si las mujeres tenemos que dedicar tiempo, más tiempo que los hombres, a tareas que no son remuneradas, que son tareas domésticas y cuidar a los hijos, eso nos quita tiempo de poder dedicar al puesto de trabajo remunerado y eso se va a ver reflejado en la remuneración que recibimos, aunque tengamos un nivel de educación más alto y lleguemos a puestos mejor remunerados, eso nos va a ser un freno para conseguir una mejor remuneración. Entonces ahí yo creo que la raíz, también he trabajado en el tema y lo creo de verdad, que tenemos que conseguir, la sociedad, repartir esa tarea que es tan importante, que es la de educar a nuestros hijos y todo lo que ello conlleva, que también son tareas domésticas, repartirlas entre hombres y mujeres. Y eso va a facilitar a la mujer mejorar en su remuneración en el mercado de trabajo. Y tenemos datos para España. En media, la encuesta del INE, la última que hay, nos dice que la mujer en media dedicamos 2 horas y media más que los hombres diarias a tareas del hogar, ¿no? Entonces ahí hay que, yo creo que hay algo importante que debemos plantearnos como sociedad, ¿no? Y sociedad quiero decir, siempre miramos al gobierno y qué políticas puede hacer, pero también están las empresas y nosotros, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Y romper esas barreras para facilitar a la mujer que consiga, ¿no? Que consiga esa mejor remuneración. Como dices, Mercedes, es verdad, estamos consiguiendo hasta mejores resultados académicos, ¿no? Que tenemos, sí, pero quizás aún no en las carreras que son luego mejor pagadas. Ahí aún se ven unas diferencias, ¿no? Y yo creo que está relacionado a que quizás a la mujer nos interesa demasiado conseguir puestos de trabajo con horarios flexibles. Y a lo mejor esos no son los mejores pagados. Horarios flexibles, ¿por qué? Porque nos dedicamos a todas estas cosas en casa. Y yo creo que ahí hay parte de lo que tenemos que concentrarnos como sociedad en intentar cambiar. Muy bien, pues hablabais, bueno, pues de la brecha algo generalizado, también lo habéis mencionado que es general, estamos viendo datos de España, pero los de otros países sabemos que no son demasiado diferentes. ¿Qué están haciendo otros países para reducir esta brecha, Mercedes? Bueno, centrándonos mucho en el ámbito empresarial y lo que comentaba antes Luisa, yo creo que hay 2 retos y en algunos países se están abordando de forma muy activa. Uno es un elemento cultural y otro es el funcionamiento de las empresas. Finalmente, efectivamente, hay que culturalmente normalizar determinadas situaciones que quizá nos siguen pareciendo algo más anómalas, como hombres que abandonan su carrera profesional para cuidar de sus hijos y son las mujeres las que la mantienen, o una mayor corresponsabilidad en las tareas familiares. Pero esto por la parte cultural, yo creo que por la parte empresarial hay mucho recorrido.
¿En qué sentido? En el sentido del presencialismo y en el sentido de la preocupación de las empresas, la auténtica preocupación de las empresas por sus trabajadores. Es decir, yo iría a un modelo en el cual las empresas no... las personas no son un recurso productivo como cualquier otro. Realmente las personas somos personas y es importante estar en un ámbito laboral en el cual se te trate de forma acorde a esta realidad. Es decir, lo que importa es los resultados y la calidad de los mismos. No importa las horas que estés allí. Y habitualmente, para tener unos buenos resultados y una buena calidad, lo que es importante es que tú te encuentres bien. Porque si estás fastidiado puedes estar 14 horas, que habitualmente tampoco va a avanzar mucho. Entonces, todo lo que son medidas en estas líneas que se están abordando en otros países están funcionando bien. Voy a ir a las anécdotas, pero porque visualizan muy bien los sesgos que tenemos. Yo recuerdo, hace ya bastantes años, que el presidente o el primer ministro, no recuerdo si era Noruega, Suecia o Finlandia, se cogió una baja por depresión. La verdad es que me impactó muchísimo, porque es una cosa que en España sería absolutamente impensable. Sucede de forma exactamente igual con las bajas de paternidad. Bueno, y de hecho, estoy segura que todos los que nos estáis escuchando lo habéis oído, sabéis que se ha producido un cambio en la normativa que empieza a aplicarse ahora. Yo no he oído a muchos directivos decir qué bien que mis profesionales hombres van a estar mejor porque van a tener una relación familiar y una situación personal más equilibrada y luego ellos van a desempeñar sus actividades de forma muy positiva. No, lo que he oído es, bueno, voy a ser moderada en lo que he oído, pero básicamente es, bueno, y también entonces 16 semanas y aquí es que no se trabaja poco y realmente hace falta, o sea, tenemos ahí unos elementos culturales todavía muy potentes, tanto en la parte de lo que son los roles de género, como en la parte de el volcado de esos roles en las empresas. Entonces, en otros países sí que es cierto que están siendo o han sido muy activos en la normativa que empuja esas realidades. En España se han producido cambios, el que he mencionado es uno de ellos. Y además se ve que los cambios empujan a que las cosas evolucionen, porque es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, entre los consejos de administración y los comités de dirección, y es que, como sobre todo en las empresas cotizadas, la normativa para los consejos sí que ha promovido activamente determinados equilibrios de género en los mismos, esto se ha producido y en cambio en esas empresas que hay equilibrio de género en los consejos vas a los comités de dirección y allí no se está dando. Con lo cual la normativa evidentemente ayuda a acompañar estos pasos con independencia de que todos tenemos que estar involucrados en los mismos y en otros países han sido muy activos en la normativa tanto en el mercado laboral como realmente en facilitar una estructura que empuje hacia una corresponsabilidad en las tareas personales y familiares. Sí, y al hilo de esto antes hablabas, Mercedes, de la importancia de la educación, ¿no? En estas etapas que has hablado de las personas, educación, mercado de trabajo, pensiones. Desde tu punto de vista, algo has mencionado, ¿no? Pero como esa primera etapa, si nos puedes ampliar un poco más de tu punto de vista, ¿qué puede hacer la educación aquí para mejorar desde esa primera etapa, ¿no? la brecha de género? Bueno, hay un informe del Banco de España que a mí me ha resultado extremadamente interesante respecto a la destrucción de empleo que se ha producido en España en el último año a raíz de la pandemia. Habla de en qué sectores se ha producido la mayor destrucción de empleo, si existe una mayor concentración de hombres o de mujeres en los mismos y de cuáles serían las competencias necesarias para volver a acceder al mercado de trabajo en estos sectores.
es muy obvio y todos lo sabemos que los sectores en los que mayor destrucción de empleo se ha producido han sido los ligados a hostelería y turismo. En el análisis que también, solo con ir a un restaurante sueles percibirlo, o a lo que son las labores más de hostelería, son sectores que están feminizados. En general hay mayor porcentaje de mujeres en los mismos. Y con lo cual, esta última crisis, en vez de acompañarnos en seguir reduciendo brecha, lo que está haciendo es profundizarla. Y lo que se detectó en el informe, que es lo que creo que es muy interesante, es que la demanda que se estaba produciendo en esos sectores para volver a incorporarse al mercado laboral era de competencias digitales. Es decir, hoy en día tú puedes pensar que en lo que es el servicio de hostelería no hace falta tener, o puedes esperar tener otro tipo de competencias para desarrollarlo. Bueno, pues lo que se ha detectado es que existe una gran necesidad de competencias digitales. ¿Esto qué significa? Esto evidentemente se cubre con educación. La educación es muy importante para el acceso al mercado laboral, para la mejora en el mismo, pero a mí lo que me impresionó es competencias digitales. Volvemos al tema de los roles de género y los sesgos respecto a los mismos que comentábamos también al inicio. Y te pasa desde que eres pequeñito. A las niñas se les regala muñecas y a los niños se les regala mecanos y cosas de construcción o balones. Si un crío, de hecho, yo creo que ya se da cada vez menos, pero los mensajes de no, es que las mujeres lo que tienen es muchas competencias sociales y los hombres tienen muchas competencias analíticas o matemáticas. O sea, llevas ya un sesgo de tú para los temas digitales vas a tener menos capacidad o menos desarrollo y resulta que ahora mismo, en el momento que estamos de disrupción digital, ese va a ser el elemento clave. Con lo cual, yo creo que es importante, por supuesto, eliminar absolutamente este sesgo de en función de si eres hombre o mujer, tú tienes unas capacidades previas distintas, porque además con todos los análisis que se han hecho últimamente, con independencia de temas de neuroplasticidad y demás, que se sabe también que condicionan, lo que se ve es que no hay una realidad objetiva sobre eso, que es más en tu capacidad de desarrollo y de persistencia y perseverancia. Y eliminado esto, que sobre todo en grupos de población de menos formación hace que no accedan a estos tipos de formación porque la presión social todavía tiene más impacto, ser capaces de ofrecerles toda esta formación en los elementos que les van a permitir, primero, acceder al mercado de trabajo o participar, como decía antes Luisa, respecto a lo que son estos sectores poblacionales que tienen estas necesidades, y dotarte de mayor flexibilidad en tu capacidad de trabajo para otros sectores. Entonces, para mí claramente la educación es crítica y me estoy centrando sobre todo ya en lo que sería la educación en formación para el empleo ligado a brecha salarial y demás. Es crítica también en las fases previas respecto a todos los temas culturales que venimos arrastrando y que nos condicionan nuestra percepción de a dónde podemos llegar y cómo. Merche, y en... Perdona. Iba a decir solo dos palabras. Yo escuchando a mis colegas, ¿no? Creo que salen como muchas ideas, ¿no? Y creo que al final... mira, yo me estoy llevando la percepción ahora de que realmente ocurre algo que ya decimos mucho cuando hablamos de pensiones, ¿no? Y es que quizá nos falta también a las mujeres la visión global de toda nuestra vida, ¿no? Es decir, claro, la mujer también tiene que apostar por esta formación de gran nivel, la mujer también tiene que apostar por, en su vida familiar, decir que también quiere trabajar. No quiero que suene mal, quiero decir, porque al final su educación y su vida laboral marcarán su jubilación y su cobro de pensiones, ¿no? Es un poco como ver todo el ciclo de vida de las personas. Yo creo que a nivel, un poco tomando a colación lo que decíais las dos, ¿no? Es muy importante que a nivel empresarial
se tomen estas políticas Mercedes que tú nos comentabas, es decir, que sea un juego también desde el punto de vista de la empresa, pero yo creo que también es importante el acompañamiento de política pública, ¿no? Es decir, cuando hablamos de natalidad o hablamos de fertilidad, yo creo que el diseño de política pública es relevante también. Y si te fijas en estos países que tú misma comentabas, ¿no? Del norte de Europa, las políticas familiares suelen ser fuertes, es decir, hay que ver realmente qué es lo que hace que las personas o la gente joven no se decante por tener hijos, porque curiosamente a mí siempre hay un dato que me llama mucho la atención, y es que cuando se hacen encuestas y preguntas a las personas cuántos hijos te gustaría tener, es muy común el 2, ¿no? Yo 2, el 2 sale, de verdad, sale. Y luego no llegamos al 2 ni por asomo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se produce ese desfase? Es decir, si las personas quieren tener y luego no tienen, creo que es un punto suficiente como para ver qué es lo que está fallando, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo en lo que estás comentando de Mercedes, de competencias, ¿no? Es decir, yo creo que ahora sí que ha habido un emerger, ¿no? de todas las mujeres en las nuevas tecnologías y demás. Y todo esto, a ver, creo que es relevante también ponerlo encima de la mesa. Pues justamente, Merche, lo has comentado ya, no iba a hablar de las pensiones, porque efectivamente lo decías al principio, la última fase, pero que es la consecuencia, ¿no? de la vida la vida profesional que haya tenido la mujer. Y también ahora quería preguntarte por el nuevo complemento de maternidad, que bueno, pues hay alguna variación con el anterior, desde tu punto de vista, ¿tiene sentido? Cuéntanos. A ver, sí, mira, yo creo que a mí me gusta esta pregunta, ¿no? Y creo que además es tan reciente que da mucho de sí. Mira, nosotros que trabajamos mucho el análisis de datos, empezamos a mover una palabra que es el Pensions Analytics, ¿no? Que es seguro que estáis oyendo Data Analytics por todos los lados, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento del Pensions Analytics, por lo menos desde mi punto de vista, que es analizar los datos en pensiones, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados, y no es algo nuevo, por mucho que le quiera poner aquí una palabra como muy llamativa, estamos muy acostumbrados en pensiones a trabajar con, no sé si decir grandes números, pero por lo menos con medias, ¿vale? Es decir, todo lo llevamos a medias porque la media es un concepto estadístico fácil de explicar y fácil de entender, ¿de acuerdo? Pero nuestras pensiones tienen unas asimetrías. Y lo digo aquí en este fórum porque estamos hablando de brecha de género y yo creo que es el sitio más adecuado para decirlo. O sea, cuando tú te miras la distribución de pensiones, cómo se comportan las pensiones, hay asimetrías tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres son muy marcadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú coges una pensión media, yo no voy a barrer aquí de datos, o sea, de muchas cifras, simplemente creo que intento al menos transmitir la idea. Cuando tú coges una pensión media, esa media puede ser representativa o no. Y en el caso de las mujeres no lo es. Es decir, hay una concentración de valores por debajo de la media que es muy, muy relevante. Quiero decirlo alto, es decir, yo creo que es el momento, ¿no?, en el que debemos empezar a hacer un análisis muy exhaustivo de datos. Y lo digo porque ahora voy a ir al complemento de maternidad que se acaba de aprobar, porque creo que, por lo menos desde mi punto de vista, sí que tiene un factor muy relevante en el avance en análisis de información, ¿de acuerdo? Es decir, no entro en el diseño ni en cómo han trabajado los técnicos a la hora de generarlo, ¿no?, que entiendo que se ha hecho y estoy segura que se ha hecho. A mí creo que si queremos trabajar brecha de género, y este complemento sale con el nombre brecha de género, lo digo porque esto ya es algo que hay que tener muy en cuenta, es decir, cuando se aprueba este complemento se nos sale regulado para cubrir la brecha de género. Yo creo que de cierto modo lo que pretende es avanzar en esa separación que hay entre hombres y mujeres. Y lo digo así porque hay un punto muy importante para mí respecto al anterior, ¿no? Y es que no es un porcentaje de pensión, sino que es una cuantía fija, ¿de acuerdo? Es decir, esta cuantía fija, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que tienes un valor que se te va a añadir a la pensión independientemente de cuál sea esa pensión de referencia. Fijaros que esto, en cierto modo, si tú lo relativizas, ¿correcto?, puede tener una relevancia muy importante en pensión baja al hacerlo en términos relativos. Entonces, yo creo que para mí es un avance en este sentido, ¿de acuerdo?
la lectura fundamental yo creo que va ahí, en hacer esta separación. Los complementos de maternidad pueden tener más lecturas, de hecho también es paternidad, es decir, porque el complemento no solamente es para las mujeres, sino que también se avanza en el sentido de que se está incluyendo directamente a los hombres con unos requisitos, bueno, quizá un poquito distintos, pero también se incluye al hombre. Y tiene también, o puede tener también, la lectura de en cierto modo compensar, ¿no? El efecto que, como decía Luisa al principio, tiene un primer hijo. Digo el primero porque el primero, si se tiene, al menos se tiene, luego ya si hay más, pues más valor añadido, ¿no? Pero el efecto que ese primer hijo tiene en el mercado laboral. Yo creo que al final los datos nos indican lo que Luisa nos comentaba, ¿no? Que un primer hijo hace que el comportamiento laboral de la mujer, y digo la mujer porque yo creo que el efecto todavía es muy significativo en mujer, se vea claramente, ¿no? Es decir, la mujer a partir de ese primer hijo puede tener un comportamiento claramente distinto que luego, cuidado, puede corregirse. A ver, con datos que trabajamos, por ejemplo, si ahora miras la tasa de ocupación, y dejadme que hable en situación pre-COVID, porque yo creo que el COVID, claro, es un shock que nos ha roto todo, ¿no? O sea, ha venido aquí para desmontarnos todas las cifras. Todos estamos esperando qué va a pasar cuando volvamos a esa nueva normalidad, en el sentido de si vamos a volver al inicio de la serie, en dato me refiero de donde estábamos, ¿no? Entonces, lo importante es saber que antes de este COVID, ¿no? Veíamos un crecimiento fuerte en tasa de ocupación en mujeres en edades finales de mercado laboral. ¿De acuerdo, Luisa? Tú me corriges, sí, porque realmente la experta en esto eres tú, ¿no? Pero sí que es cierto que veíamos un crecimiento, yo hablo mucho en líneas, veíamos un crecimiento exponencial, es decir, lo que es la curva de comportamiento en ocupación en mujeres desde los 50 años, 50, 55, veíamos que había cambiado significativamente. Obviamente hay que ver el punto donde arrancas, ¿de acuerdo? Si estás en bajo, pues el crecimiento puede ser más marcado, ¿no? Lo digo porque también es importante medir el efecto de un primer hijo en la carrera laboral, es decir, evidentemente la frena, pero cuánto la frena. Bueno, por lo tanto, y volviendo a lo que me decías más del complemento de maternidad, yo creo que en cuanto a diseño es valiente, ¿no? En el sentido de, en cierto modo, intentar de alguna forma corregir esa brecha de género. Es algo que se hace también en otros países, lo digo porque todo lo que es premiar la fertilidad de la mujer, yo creo que está muy presente en todos los países de nuestro entorno, con política familiar también fuerte. Y bueno, actualmente son las mujeres las mayores beneficiarias de la pensión de viudedad. ¿Cómo crees que esto va a evolucionar, Merche? Bueno, yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Serio, de hablar de la pensión de viudedad, y creo que no digo nada nuevo porque el Pacto de Toledo también lo ha indicado, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo hablando de la pensión de viudedad. De hecho, yo preparando esta sesión pues hacía un poco, ¿no?, recordatorio de todos los trabajos que hemos ido elaborando. A ver, la pensión de viudedad es muy importante en nuestro país. Lo digo porque la pensión de jubilación, evidentemente, afecta a más personas, pero la pensión de viudedad también, y si no hacemos cambios, afectará a muchas más. Entonces, la pensión de viudedad, yo creo que lo he contado muchas veces, y si alguien me lo ha oído decir así, pues le pido disculpas, pero es que la pensión de viudedad nace en un momento del tiempo, el mismo momento del tiempo prácticamente, ¿no?, en el que hablamos de la pensión de jubilación, en el que la mujer no está insertada directamente en el mercado laboral, y se genera como una pensión de supervivencia, que es importante el nombre. La pensión de supervivencia se llama pensión de supervivencia porque lo que quiere es cubrir la supervivencia de una persona a alguien que fallece. Es la misma lectura que una pensión de orfandad. Es decir, si tú falleces tu hijo, es de rigor que a nivel público se le garantice una prestación, sobre todo para cubrir esa subsistencia de la persona, ¿no? Claro, cuando se genera, reúne o se ciña a una situación que yo creo que no se da en la actualidad.
Es decir, el punto de origen ha cambiado, ¿de acuerdo? ¿En qué magnitud? Bueno, pues estamos ahí midiéndolo, ¿no? Fijaros, yo creo también para transmitir la idea sencilla, nuestro gran punto de análisis, desde un punto de vista actuarial, porque supongo que todos más o menos veis por dónde va la estadística actuarial, pero nosotros lo que hacemos es modelizar probabilidades de supervivencia para luego calcular esperanzas de vida. Bueno, pues en una pensión de viudedad hay algo muy importante que es la probabilidad de supervivencia conjunta, ¿no? Es decir, yo tengo una pareja, cómo esto afecta a un cálculo de pensión, ¿no? Entonces, claro, cuando la mujer no estaba insertada en el mercado laboral propiamente dicho, digamos, el cálculo era como bastante directo y de hecho ya veis cómo se conceptúa la pensión de viudedad, ¿no? Como un porcentaje, ¿no? de la base reguladora, bueno, con todos los matices de la persona que fallece, ¿no? Claro, ahora nos encontramos en una situación en la que cuando analizamos las parejas, y a mí me encanta, y lo digo así porque es un trabajo que es bonito de hacer, nos falta mucho por hacer, porque, por ejemplo, es muy difícil modelizar las parejas en España, ¿no? Pero yo lo digo por si acaso alguien tiene datos y en algún momento dice, pues mira, podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, la pensión de viudedad ahora mismo tiene que tener como ingredientes, lo digo para calcular, que es muy fácil que se vea, ¿no? Primero, que en una pareja pueden trabajar las dos personas, las dos generan pensión de jubilación y por ende, como generan pensión de jubilación, las dos generan derecho a pensión de viudedad. Y como tenemos concurrencia de pensiones en España, nos encontramos con parejas que poco a poco tendrán acceso, lo digo por el monto de pensión, ¿de acuerdo? Sí que está topado por la pensión máxima, es que es fácil de explicar porque al final tú ves que esto va creciendo. Por lo tanto, yo digo, es el momento de hablar de las pensiones de viudedad porque cualquier reforma no se hace de hoy para mañana, ¿de acuerdo? Y los datos nos empiezan a decir esto, que cuidado, que empieza a tomar ya una velocidad importante el hecho de que al haber más mujeres trabajando, ¿de acuerdo? También en las etapas finales, claro, hay que ver las carreras también, es decir, los periodos de cotización para luego llegar a la pensión, pero yéndome a estas fases finales, ¿no? Estos últimos años o a estos años que yo tengo en cuenta, sí que veo que cada vez voy a tener más personas, más mujeres con pensión de jubilación que además van a generar pensiones de viudedad a los maridos. Y esto, pues ya veis que no es nada desdeñable. No sé si se me ha entendido, pero bueno, más o menos. Sí. No sé si queréis, Mercedes, Luisa, añadir algo más sí. O vamos ya con algunas preguntas. Sí, Luisa. Bueno, yo quería añadir, sí, que, bueno, al hilo de lo que nos contaba Merche, que en un trabajo reciente Sara de la Rica ya encuentra en España con datos de hogares en los que marido y mujer, bueno, de hogares con dos miembros, ¿no? Y con hijos, que entre las familias con hijos menores de 5 años, el 22% de esas madres no trabaja, son inactivas y solo el 2% de ellos son inactivos. O sea que tener hijos pequeños afecta mucho a la participación de la mujer. O sea, eso hoy en día, o sea, no es desdeñable, es un efecto importante. Y en relación con lo que Mercedes nos hablaba antes sobre el complemento el permiso de paternidad, que yo creo que es muy importante que lo tengan los hombres, porque elimina el estigma que podría tener un padre porque se toma el permiso. Eso es muy importante, que los padres también tengan ese derecho y que se sientan libres de utilizarlo sin un estigma en su puesto de trabajo. Eso va a ayudar. Pero creo que también una política que sería importante para ayudar a que la mujer trabaje más, ¿no? Es que quizás que haya más subvención para las escuelas infantiles, para niños menores de 3 años, porque eso es ahí hay un efecto importante en la participación de la mujer y seguramente es más importante para mujeres con educación baja que tienen acceso a salarios menores. Entonces, ahí creo que todavía hay mucho por hacer en términos de políticas. Creo que también mirando a las empresas, los horarios, que es algo que no se ha mencionado aún, pero creo que es importante, horarios que no sean tan extensos, horarios partidos que hay en muchas empresas, cambiar los horarios ayudaría mucho a conciliar la conciliación familiar. Creo que hay aún muchas medidas que se pueden tomar para
en definitiva, ayudar en la conciliación y que ese trabajo no lo haga solo la mujer. Creo que, bueno, el complemento en la pensión es, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Merche, pero es algo nuevo que realmente las mujeres que sufrieron más en términos de que pudieron trabajar menos no les va a alcanzar, ¿no? Que son las más mayores, y ahí es donde la pensión de viudedad sí que está haciendo un papel importante, ¿no? Para evitar la pobreza de estas mujeres. Pero yo creo que si hay que ayudar a las familias que tienen hijos, hay que hacerlo cuando los tienen, porque ahí es donde va a ayudar a la mujer a que participe más, trabaje más y acceda a trabajos con mejores salarios. Y eso en el futuro se verá reflejado en la reducción de la brecha de género. Yo creo que ahí, no digo que en el complemento de la pensión no habría que hacerlo, lo que digo es que si tenemos que ayudar a las familias que tienen hijos, hay que hacerlo cuando los tienen, porque ahí eso va a ayudar a que se reduzca la brecha en el mercado laboral y más adelante se verá en las pensiones. Totalmente de acuerdo sobre la pensión de viudedad, ya no tiene el uso, la razón de ser que tenía cuando se instauró. Y bueno, en otros países se han hecho algunas reformas básicamente para poner una cota en el gasto, ¿no? que va a aumentar, como decía Merche, estoy totalmente de acuerdo. Yo solo una pequeña mención, bueno, completamente de acuerdo con el tema de la pensión de viudedad. Y respecto al tema del impacto de los hijos en los temas salariales, yo no he mirado bibliografía reciente, pero la última vez que miré el tema impacta exactamente igual en las mujeres con hijos que en las que no los tienen. Es decir, el hecho de poder tenerlos es lo que te impacta en el salario, no ya el hecho de tenerlos. Lo cual, bueno, dice mucho de nuestra forma de pensar como sociedad. Ni siquiera es la realidad, es la expectativa, o sea, es el papel que te ponen, o la etiqueta que te ponen por el hecho de ser mujer, con independencia de cómo eso realmente acabe impactando. Que a mí es que cuando lo leí me impresionó bastante. Lo que lleva de sesgo previo, con independencia luego del impacto real. Sí, y Mercedes también afecta no solo al salario, sino a las horas que trabaja. Porque, bueno, el trabajo de Sala de la Rica también lo muestra, que mujeres que viven en pareja, sin hijos, trabajan menos que mujeres que no viven en pareja. O sea, ya el formar una familia, bueno, aunque no tengas hijos, ya tiene un efecto en el mercado laboral. Sí, yo de todas formas, y para dejarte, Mireia, que igual que es, no solamente, no, porque creo que es importante también, por eso yo un poquito entraba con el tema del análisis de datos, ¿no? En pensiones, ¿no? O sea, yo creo que es que hay que medir la heterogeneidad. El grupo, claro, no podemos pensar que todas las personas son iguales, porque ya lo estás diciendo, Luisa, ¿no? Es decir, de repente te encuentras comportamientos, bueno, pues que hay razones que a veces no sabemos bien, pero están ahí, ¿no? Y entonces, en términos de pensión de viudedad, yo creo que es muy importante. Es que no es lo mismo una mujer de 80 años, 85, viuda, que está cobrando una pensión muy baja, ¿de acuerdo? Que el acceso de otra mujer, pues nosotras, si queréis, si no cambia nada, ¿no? Que has tenido una vida laboral, que tienes que también es algo adicional, ¿no? A esta brecha. Yo digo que hay que hablar de la brecha de géneros, pero también de la brecha intragénero, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ver también qué pasa dentro de los colectivos para buscar, en cualquiera de los casos, siempre la equidad, o al menos intentar conseguirla. Voy a leeros algunas de las preguntas que nos han hecho. Vale. Empiezo. Más allá de la formación, ¿dónde está el problema de raíz en la sociedad? ¿Por qué las mujeres dedican más tiempo a tareas del hogar? Creo que hasta que las mujeres no traten de cambiar ciertos hábitos, no reduciremos completamente la brecha de género, por más que haya leyes que obligan a la paridad. Bueno, yo esto reconozco que la he leído y automáticamente he pensado, ¿cuánto camino nos queda por recorrer? ¿Por qué la corresponsabilidad en el hogar es responsabilidad de las mujeres y no de todos, incluidos los hombres? O sea, ya como está formulada la pregunta, a mí me ha dicho mucho respecto a todo el camino que tenemos por recorrer. Me ha impactado, de verdad. Y además es que son cosas
que tú no eres consciente hasta que no te las enfrentan. Igual que todo el tema de los micromachismos y demás, que no son más que pequeñas manifestaciones de lo que nosotros pensamos y que luego llevan al impacto en la realidad que esto tiene. Entonces, solo mencionar, ya os digo, respecto a esto como punto principal, que la responsabilidad en el cambio de los hábitos no es solo de las mujeres, también de los hombres, porque al final se nos hace responsables de la mala situación en la que estamos, encima que estamos en una mala situación. A mí reconozco que esto me duele. Yo creo que es un tema, yo sobre esto en concreto ya es más sociológico, tengo menos información, más allá de la que veo. Yo creo que es un tema eminentemente cultural y ya a nivel personal mi opinión es que es un tema de respeto a las personas con las que convives y te relacionas. También os digo otra pregunta. ¿Cómo se conjuga la necesidad de fomentar la natalidad para sostener las pensiones y reducir la brecha de género? Me parece que es una pregunta muy interesante, porque claro, es el kit de la cuestión, ¿no? Si conseguimos la conciliación familiar, conseguimos, bueno, ahí tenemos países que nos dan lecciones sobre esto, ¿no? Si miramos Suecia, donde la tasa de natalidad es mayor que aquí, la mujer participa más, tienen un sistema de pensiones, parece que sostenible. Siempre podemos mirar lo que hacen los demás e intentar hacer cosas parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que diría medidas, cambios que ayuden a conciliar y podamos tener hijos y podamos trabajar y esas tareas se repartan, llevará a que tengamos en el futuro unas pensiones similares y que podamos también tener más hijos, ¿no? Si nos ayudan a conciliar ¿verdad? La familia y el trabajo, la fertilidad puede ser mayor. Entonces, en relación a lo que decías antes, Mercedes, creo que cómo hacer que las mujeres, que esas tareas domésticas se distribuyan mejor. Yo creo que también en términos de política algo se puede hacer. Por ejemplo, comentaba antes, el permiso de maternidad que ahora que lo puedan o que lo deban tomar también los padres, eso ayuda, ¿no? Que sea normal que un padre, por ejemplo, se tome un día para llevar al hijo al médico o porque el hijo está enfermo, que no se vea mal al padre porque hace eso y que se vea natural si lo hace una madre. Eso es importante cambiarlo. Entonces, por ejemplo, las políticas de paternidad van a ayudar. Y ese tipo de medidas puede ayudar, ¿no? A cambiar también nuestra forma de percibir, ¿no? Como quién se dedica, o sea, percibir el coste, ¿no? De tener, de cuidar a los hijos, ¿no? Cuando estamos trabajando. También hay otra pregunta que dice, ¿están funcionando las medidas regulatorias aprobadas sobre igualdad retributiva y planes de igualdad? O sea, que están recientemente aprobadas, ¿no? Entonces, no sé si aquí han pasado los meses. Creo que tienes el bote, Mercedes. Sí, no, me lo he quitado, puede ser. No, yo solo comentar en este sentido que las últimas, quizá no conozcamos el impacto, lo que sí que se ha visto respecto a las medidas que fomentan la igualdad retributiva es que un eje que es muy difícil atacar es el tema de las horas de dedicación, hablaba Luisa al principio precisamente de la ponencia, y los tiempos parciales. Entonces, las medidas en general lo que más impactan es en la retribución por hora, pero mientras la mayoría de las jornadas parciales se las estén tomando las mujeres, pues siempre vas a tener ese sesgo que, estando bien la remuneración por hora, bueno, pues sigues teniendo una remuneración menor. En este sentido, mencionar que el cambio que se hizo, bueno, que fue un cambio originado en una sentencia judicial respecto a cómo se computaba para la pensión las jornadas parciales, a mí me parece muy significativo, porque era una realidad que tenías una doble penalización, una por el nivel salarial, que evidentemente era el de una jornada parcial, y otra por el número de días que te computaban respecto a la pensión, y eso, bueno, se ha conseguido reducir.
como comentario que me parece llamativo, eso en el momento que te jubilas realmente sucede y se computa así, pero si tú pides una vida salarial ahora mismo a la Seguridad Social, sigue figurando el cómputo previo a esta sentencia, lo cual te limita tu capacidad de planificación futura de lo que va a ser tu pensión porque no sabes realmente el tiempo auténtico que llevas cotizado. Con lo cual, bueno, ahí también hay cosas para mejorar, pero ya digo que yo creo que ahora mismo el principal elemento es las jornadas parciales, que quizá ligue más a los temas de corresponsabilidad que también hablábamos antes. Creo que tenemos nada, poquitos minutos y os pido mucha brevedad y para una pregunta que sé que se van a quedar algunas sin contestar. La esperanza de vida de las mujeres es más elevada que la de los hombres. ¿Cómo influye esto en sus planes de jubilación? Y si se tienen en cuenta estos factores a la hora de asesorar a las mujeres para esos planes de jubilación. Pues bueno, contesto yo. Sí, bueno, sí, es evidente. Es que es evidente que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, además en España de forma muy acentuada. Estamos hablando de prácticamente 4 años, 4 y medio de diferencia, depende de las estimaciones. Mira, primero, 2 cosas importantes. La esperanza de vida es un factor fundamental. Yo creo que para calcular pensiones debe estar encima de la mesa sí o sí, ¿vale? Y es tan sencillo como decir que si tú tienes que calcular lo que tienes que pagar o cuánto lo tienes que pagar, perdón, cuánto tienes que pagar, tienes que saber durante cuánto tiempo, ¿no? Es decir, es tan fácil como esto. Las mujeres, en lo que es, o sea, en lo que son los cálculos de pensión generalizada, normalmente se juegan con estimaciones unisex, es normal también, ¿eh? Es decir, no, o sea, lo que es el diseño global, tú coges directamente conjunciones entre la esperanza de vida de hombres y mujeres. Otra cosa es a nivel particular, a nivel de asesoramiento. Yo creo que es importante la pregunta, ¿eh? Es decir, es bueno, es muy bueno que cuando se está asesorando a cualquier nivel, a la persona se le haga una expectativa de vida, ¿no? Y le digas, bueno, a ver, que sepas que tu esperanza de vida o tu número medio de vida va a ir por aquí, ¿de acuerdo? Por eso también es muy importante lo que decíamos antes en relación a las pensiones de viudedad. Es que el hecho de que la mujer esté trabajando ahora tiene mucho impacto también por lo que deriva en términos de años de vida. A la hora del cálculo me refiero, ¿eh? Bien, nos queda alguna pregunta sin responder, pero que lo haremos por redes sociales, sobre todo porque agradecemos que nos las hagáis, ¿no? Y lo que sí queremos es acabar en tiempo, porque sabemos además que estamos a mitad de la mañana, que siempre esto, bueno, pues la gente tiene la hora muy tasada y entonces pues terminamos ya. Yo quiero agradecer a nuestras invitadas, bueno, pues su exposición, todo lo que hemos aprendido. Yo la primera me quedo con algunas frases que me han hecho a mí misma ver la brecha también de género desde un punto de vista diferente, ¿no? Que desde una posición como la mía, una dirección de recursos humanos, sé que tenemos muchísimo por hacer, pero me ha interesado mucho ese planteamiento de las etapas, ¿no? De esa etapa más educativa, la etapa de la vida laboral y luego la etapa de las pensiones, ¿no? Y la necesidad de que esta sociedad entera apoye en cada una de esas etapas y de manera diferente, ¿no? Porque al final ya pues solo podemos... También es importante, ¿no? Pero podemos arreglar cosas que no se han hecho antes. Con lo cual, bueno, pues os doy las gracias por vuestra intervención interesantísima. También a todos los que habéis asistido a esta charla del Instituto Santa Lucía, que, bueno, pues al ser virtual seguro que ha facilitado que algunos de vosotros hayáis estado. Muchísimas gracias y os responderemos a lo que falta por redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias.